Hola, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn de los Santos Bojorques. Soy la asesora de ustedes en esta asignatura que se llama Medicina Legal. Les recuerdo la forma de contacto a través del correo institucional de su servidora, que es evsantos@unisan.edu.mx. Bien, a continuación la videoconferencia es precisamente para abordar los temas más importantes que tenemos en nuestra asignatura de medicina legal. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes auxiliares de nuestro derecho penal. La medicina legal es una ciencia que combina dos de las grandes, digamos, aunque suene repetitivo, dos de las grandes ciencias, la medicina y la cuestión del derecho, la ciencia del derecho. En la medicina legal van conjugadas ambas ciencias. ¿Qué es lo que busca? A través de los conocimientos de la medicina, ayuda a la resolución de casos jurídicos, de casos penales. La medicina legal es bastante amplia, le da un panorama diferente en la resolución de casos al derecho. La medicina legal puede ser desde la intervención de un médico general para el cronotanatodiagnóstico y para poder establecer cuáles son las causas de muerte de una persona, hasta incluso pues hablar ya de cuestiones químicas como saber si una persona estaba intoxicada, qué tipo de sustancias tenía en el cuerpo al momento de perder la vida. Entonces, por eso viene la importancia de la medicina legal. La medicina legal ha existido desde tiempos anteriores. Esta ha ido evolucionando de acuerdo a la doctrina con la que nosotros consultemos. Precisamente en este punto es importante hablar de que para ser un perito en medicina legal, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales actualmente nos pide que para ser un perito sea una persona que conozca de la materia. Pero además no basta con estar especializados y conocer en la materia, sino también te pide una experiencia en el campo. Es decir, nosotros no podemos hablar de un médico general que desconozca, en este caso, por ejemplo, de ginecología. Necesariamente nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que tiene que tener la experticia precisamente en el campo de la ginecología, es decir, tener esa especialidad para poder entenderlo como tal. Entonces, en ese punto es importante que nosotros tengamos establecido que la medicina legal va debidamente concatenada con la situación del derecho y que lo único que busca la medicina legal precisamente es poder establecer cuáles son las bases para poder llevar a cabo la resolución de un caso. ¿Me acompaña un compañero, compañera? ¿Quién está ahí? Buenas tardes, maestra Obdulia. Hola, buenas tardes, Obdulia. ¿Cómo Pues estás? aquí le sigo acompañando. Me sigue acompañando. ¿Está usted también en medicina legal? Sí, yo tomé también esa materia. Ah, perfecto. Entonces, hacemos bien, bien, vamos a compartir estas ideas entonces. Muchas gracias. Como decíamos, la medicina legal combina estas dos grandes ciencias, medicina y derecho. Nosotros no podemos hablar del derecho como una ciencia aislada, no. El derecho, debido a las grandes ramas en las que se divide, necesita de ciencias auxiliares. Y como ciencias auxiliares se encuentra obviamente la medicina legal, también llamada medicina forense. Anteriormente, cuando hablábamos de medicina forense, nosotros pensábamos que se trataba únicamente del estudio de muertes, ¿no? De cadáveres, y hablamos y nos viene a la mente el CEMEFO. No. La medicina legal abarca desde un estudio ginecológico hasta el cronotanatodiagnóstico, que es mediante el cual se expone el documento donde a grandes rasgos se establecen las causas de muerte de una persona.
Entonces, en ello radica precisamente la importancia de tener clara estas dos posturas, tanto del derecho como de la medicina legal. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su artículo, nada más deme un segundo, voy a buscar el artículo, por aquí lo tengo, donde nos establece cuáles son precisamente los requisitos para que nosotros podamos intervenir como peritos. En este caso, pues estamos hablando de un perito en medicina legal. Y aquí voy a compartir la pantalla, nada más un segundo, para que podamos hablar de esta situación. Listo. El artículo 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice: durante la investigación, el Ministerio Público o la policía, con conocimiento de este, podrá disponer de la práctica de los peritajes que sean necesarios para la investigación del hecho. El dictamen debe ser escrito y no exime al perito del deber de concurrir a declarar a la audiencia de juicio. Acuérdense que los policías y los peritos actualmente son considerados aquellos como órganos auxiliares del Ministerio Público. Así lo establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Ministerio Público es el que lleva a cabo la conducción de la investigación, pero tiene que contar con el apoyo de estas dos figuras, peritos y policías. Y en este caso, la medicina legal juega el papel importante de ser un peritaje especial, ¿ok? Y esto va a depender del asunto en específico. Dice, por ejemplo, peritajes especiales en el artículo 276. Cuando deban realizarse diferentes peritajes a personas agredidas sexualmente o cuando por la naturaleza del hecho delictivo lo amerite, deberá integrarse un equipo interdisciplinario con personas profesionales y capacitadas en atención a víctimas, con el fin de concentrar en una misma sesión las entrevistas que éste requiera para la elaboración del dictamen respectivo. ¿Por qué es importante este artículo 275 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Porque precisamente establece que en el hecho, por ejemplo, de un delito sexual, de un delito de feminicidio, es necesario que nosotros contemos con la especialidad de cada perito. No basta solamente con decir, tengo una licenciatura, tengo una especialidad, no. Se tiene que acreditar precisamente la experticia de la persona que está fungiendo como perito. Y también no basta con hacer el documento para una cuestión, por ejemplo, de un cronotanato diagnóstico. Es decir, no solamente lo debes de establecer en el papel, sino además esa persona que va a firmar ese documento tiene que estar dispuesto y está obligado, de hecho, de acuerdo al Código Nacional, a comparecer en audiencia de juicio, donde se le cuestionará acerca de su credibilidad y además de las conclusiones a las que llegó para poder establecer que efectivamente se trata de una persona que cuenta con todo el cúmulo necesario para poder defender ese dictamen. Entonces, la medicina legal es de vital importancia para el esclarecimiento de los hechos. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienes alguna duda, compañera? Una pregunta, maestra. Referente a esto de los peritos, ¿son los criminalistas o los criminólogos, ellos son los que fungen como peritos en este caso? Ok, medicina legal, como lo comentaba, puede ser muy amplio, puede variar, puede ser desde un examen ginecológico hasta incluso poder establecer cuál es la causa de muerte de una persona. Aquí, medicina legal, criminalística y criminología van estrechamente de la mano. No son lo mismo, pero son disciplinas que son auxiliares del derecho. Y me aboco a lo siguiente. Criminología es aquella parte de las ciencias que se encargan de estudiar la psique, la mente y la cuestión emocional de las personas que son probables responsables. ¿Ok? Una especie de psicología criminal. A eso se dedican los criminólogos. Los criminalistas
son aquellos que, haga de cuenta, un ejemplo muy sencillo, cuando tú llegas a una escena del crimen, el deber del criminalista es repartir las cartas del juego. Es decir, si hay una persona que está privada de la vida y tú en la escena encuentras balas, encuentras huellas, encuentras golpes, encuentras alguna sustancia en el lugar de los hechos, el criminalista lo que hace es repartir las cartas del juego, decir, necesito un perito en dactiloscopía para las huellas, necesito un perito en balística para determinar los casquillos, necesito un perito en química para que vea qué tipo de sustancia estamos hablando, necesito de un médico legista, aquí entra la medicina legal, para establecer la causa de la muerte, la hora de la muerte, si la persona se encontraba en estado de ebriedad, si se encontraba bajo los influjos de alguna droga, si la persona había ingerido algún tipo de sustancia anteriormente e inclusive si la persona no fue violentada sexualmente. Entonces, el médico legista lo que hace es corroborar ciertas circunstancias del cuerpo. Ok. ¿Ok? A diferencia de criminología y criminalística. Ok. Pero sí esas están vinculadas, quiere decir que de cierta manera pueden trabajan de la mano uno del otro. Así es. Van totalmente de la mano, uno no puede estar sin el otro. ¿Por qué? Porque precisamente es donde establecemos el grado de especialidad en la investigación que una persona puede llegar a tener. A mayor especialización con la que cuenta el Ministerio Público para poder resolver un asunto, mejor va a ser la búsqueda de la verdad de los hechos, ¿no? Obviamente, si no contamos con especialistas que nos puedan dar su punto de vista y su experiencia, es un poco complicado que nosotros podamos realmente tener una sentencia acorde a lo que realmente sucedió. Ok, maestra, muchas gracias. Okay. Gracias a usted. Bueno, entonces voy a proseguir y voy a poner aquí un video que también es importante y lo voy a ir pausando de acuerdo a lo que nosotros vayamos viendo. Ahorita nada más un segundo, para que lo podamos reproducir con ustedes. Nada más para establecerlo. Ok. Ahorita comparto pantalla para que lo podamos ver juntos. Listo. Ok, como hablábamos, pues la medicina legal es bastante amplia, puede llamarse legal o forense. Legal le dicen porque es un estudio que va concatenado y fundado y debidamente motivado. Fundado y motivado es decir, que encuentre precisamente dónde están establecidas las obligaciones de un perito médico legista y motivado que digan cuáles son las razones que los llevan a esa conclusión. Acuérdense que para todo tipo de peritaje debe de existir algo muy importante que se llama planteamiento del problema. El planteamiento del problema no es más que otra cosa que el Ministerio Público pida al perito médico legista qué es lo que quiere que se investigue. Puede ser desde que le hagan un examen ginecológico y proctológico a una víctima de carácter sexual hasta que pueda determinar la hora, el día y de acuerdo a la rigidez cadavérica que presente el cuerpo, las causas de la muerte. ¿Ok? A veces le llamamos también medicina forense en algunos países porque forense significa que es fuera de, ¿ok? El ejercicio de esta actividad es fuera de ahí viene el término forense. Ok, vamos a avanzar un poco. Bueno, aquí va a depender de acuerdo a la doctrina que nosotros podamos establecer. Para Vargas Alvarado dice que medicina legal es la especialidad médica que reúne todos los conocimientos de la medicina que son útiles para la administración de la justicia. ¿Ok? Para Nerio Rojas dice que es la ciencia que sirve de unión a la medicina con el derecho, lo que decíamos, están debidamente concatenados y recíprocamente aplica a uno y a otro las luces del conocimiento médico y jurídico. Para Ambrosio Paré, que es uno de los precursores y padres de la medicina legal,
dice que es el arte de hacer relatorios médicos para la justicia. Y para Mark dice que es la aplicación de los conocimientos básicos, médicos en los casos de procesos civiles y criminales que se puedan ilustrar. Este concepto de Mark aporta algo que es muy importante que se me estaba pasando. La medicina legal no solamente opera para la cuestión penal, también puede fungir en la cuestión civil. ¿Por qué? Porque podemos pedir, por ejemplo, en donde se está haciendo una demanda por, ¿cómo le llaman? Por un proceso intestamentario, podemos pedir la intervención de un médico legal para determinar si la persona que está dejando ese testamento se encuentra establecida en sus capacidades físicas y emocionales. Es decir, que no haya una alteración por parte de una persona externa para obligar a esa persona a tomar una decisión respecto a un testamento. Esto mucha gente lo desconoce, pero realmente es una técnica, es un peritaje al cual nosotros podemos acceder. ¿Por qué? Porque precisamente acuérdense que dentro de los contratos, dentro de los actos jurídicos, para que sean realmente válidos y no cause su nulificación, se tiene que verificar realmente que exista una voluntad expresa. Es decir, que no existan vicios de la voluntad. Si existe algún vicio de la voluntad como dolo o mala fe, entonces ese acto jurídico queda automáticamente inválido, automáticamente nulo. Entonces, la medicina legal es precisamente auxiliar incluso en estas situaciones de el derecho civil y el derecho familiar. Entonces, esto se aplica en diferentes materias, no solo en la cuestión penal, ¿ok? Bien, vamos a avanzar un poco más. Como les comento, pues esto dependerá de cada una de las doctrinas que nosotros consultemos. También considera que medicina legal es la rama de la medicina que pertenece a las ciencias forenses, que utiliza conocimientos médicos para la administración de la justicia al servicio de la verdad y de la justicia. No podemos nosotros hablar nada más de esta situación si no verificamos que realmente se trata de un especialista en la materia. ¿Cuáles son las características de la medicina legal? Esta significa que es social. Social quiere decir que interactúa precisamente con los elementos del entorno, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros nos auxiliamos de la medicina legal para poder obtener resultados que les sean favorables dentro de la investigación. La medicina legal además es diagnóstica. ¿Por qué? Porque esta hace una examinación de lesiones, de causas y de maneras o formas de muerte. La medicina legal es aquella que dice si se trata de una muerte violenta o de una muerte natural. Acuérdense que una muerte natural es precisamente que una persona pierde la vida por causas naturales, ya sea por una enfermedad degenerativa que era crónica, que avanzaba en el transcurso del tiempo, etcétera, ¿no? A diferencia de una muerte violenta. La muerte violenta es aquella que es caracterizada porque se hace de manera repentina y sin que exista una causa natural que la haya originado. Hablamos de accidentes, homicidios, feminicidios, suicidios. Es una muerte violenta. Hay detrás una causa que es ajena a la cuestión natural. Es también pronóstica, sirve para determinar tiempos de incapacidad. Por ejemplo, esto también puede ser aplicada al derecho laboral. Cuando un trabajador en ejercicio de su profesión, en ejercicio de sus labores, pierde un dedo, pierde una mano, un brazo, o por estarse trasladando del trabajo a su casa o de su casa al trabajo y está dentro de sus horas laborales, también tiene injerencia la medicina legal. ¿Por qué? Porque la medicina legal es la que va a decir cuánto tiempo tenía esa persona con ese padecimiento o que la pérdida de un miembro del cuerpo puede traer incapacidad total o parcial a la persona. Y pues de esto también dependerá pues la cuantía económica y la compensación que se le tenga que dar
a la persona. Entonces aquí es muy importante, no solamente habla precisamente de la cuestión penal, sino que también habla de la cuestión civil y laboral. Es profiláctica. Esto quiere decir que tiene su raíz también en la terapéutica social, es decir, interactúa con los miembros de una sociedad, ¿ok? Entonces son algunas de las características que nosotros tenemos de la medicina legal. Bien, aquí también nosotros hablamos de los sinónimos, como ya lo decíamos, también se llama medicina judicial de los tribunales, medicina jurídica, jurisprudencia médica, medicina del derecho, medicina criminal, medicina pericial, medicina general de lo violento, medicina política, medicina pública, medicina forense. Esto dependerá de todas y cada una de las aplicaciones que nosotros le demos a esta gran ciencia, y también va a depender de cómo esté prevista en nuestra legislación. En el caso de México, pues es conocida como medicina legal o medicina forense. Bien, bien, vamos a adelantar un poco. Creo que ya pasamos por aquí. Aquí está. Bien. ¿Cuál es el objetivo de la medicina legal? Este punto es muy importante. La medicina legal es buscar dar respuesta a cuestiones médicas. Es una ciencia dinámica que incorpora arte y tecnología para la aplicación de la ley. Acuérdense que actualmente nuestros peritos tienen que estar debidamente capacitados, que deben ser especialistas en la materia y profesionistas. ¿Por qué? Porque nos ha pasado que en muchas ocasiones las instituciones de gobierno, los peritos que pertenecen a fiscalía, pueden tener la licenciatura. Por ejemplo, hay muchos que son licenciados en criminalística, pero si tú no tienes una especialidad en medicina legal, en dactiloscopía, en caligrafía, en ortografía, entonces tú no puedes ser un perito. Es muy fácil que la defensa pueda alegar que no se trata realmente de un perito experto, porque no tienes acreditada esa especialización. Entonces, para que nosotros realmente podamos ser un perito que sea confiable y que sea, además de todo, algo que realmente va a sostenerse hasta final de un juicio y que sea tomado como valor probatorio en el dictado de una sentencia, tiene que cumplir con esos requisitos. Debe ser profesionista, debe tener la experiencia y debe tener además la especialidad, ¿ok? La medicina forense, disciplina médica que soluciona problemas legales, penales y sociales, colabora con la sociedad en la solución de litigios que poseen un sustrato biológico. ¿Por qué hablamos de sustrato biológico? Porque no hay que pasar por alto que obviamente medicina se trata del estudio de todo lo que tenga que ver con la biología del ser humano, ¿ok? Aquí podemos hablar de diferentes ramificaciones o clasificaciones de la medicina legal. Dentro de ellos se encuentra algo que se llama tanatología, y de aquí viene precisamente el tema que se acuña al documento de cronotanatodiagnóstico. Crono significa tiempo, es decir, el tiempo de la muerte. Thanos significa muerte. Entonces, cronotana significa tiempo de la muerte. Diagnóstico, es decir, por qué se dio la causa de la muerte. Y la tanatología, la verdad es que es una ciencia muy bonita. Muchas personas rápidamente relacionamos la tanatología con decir muerte violenta, semefo, no sé, cadáveres, ¿no? Realmente la tanatología es una medicina, una ciencia que lo que busca es también de alguna u otra forma darle a la persona que queda en vida, es decir, a los dolientes, esa paz, esa seguridad para comprender ese paso a la muerte, ¿no? En experiencia particular, puedo comentarles que precisamente como tuve ese acercamiento por la maestría en criminalística, estuve yendo un mes al CEMEFO de aquí del estado de Chiapas,
Y la verdad es que es muy impactante el hecho de ver un cuerpo en la plancha y además el arte y la técnica que tienen que tener los médicos forenses y legales para poder hacer ahora sí que es ese diagnóstico de la muerte. ¿Por qué? Porque no solo basta con decir, es que tenía un golpe en la cabeza y eso causó la muerte. No, es todo un arte, incluso abrir el cuerpo, hay diferentes técnicas para poder hacerlo, que es de manera recta o bien en T, que significa que nos hacen una línea aquí en medio y luego nos hacen otra aquí a la altura del cráneo y nos abren. Además, tienen que ver el estudio del cerebro para ver si el golpe se dio cuando la persona estaba viva o cuando la persona ya había perecido, porque eso es muy importante. El hecho de que tú encuentres un golpe en un cuerpo no quiere decir que se haya ocasionado por la muerte. Puede ser que la persona estaba con vida o puede ser que se lo hayan dado después de sucedida la muerte. O sea, eso ya dependerá precisamente, y aquí viene la responsabilidad del médico forense, porque hacen un estudio exhaustivo incluso del color del cerebro, del tamaño del cerebro, del peso del cerebro, de cómo encuentran o no un golpe en la dura madre, le llaman. Dura madre es aquella capa gruesa, la primera capa gruesa que recubre a nuestro cerebro. Entonces, ellos a través de eso hacen el estudio acerca de saber si ese golpe se dio durante, antes o después de la muerte. ¿Ok? Entonces, la tanatología es muy importante en este punto. Bien, pues también hablamos de subdisciplinas clínicas como es la social, la ciencia social, laboral, del deporte profesional. Hablamos también de la deontología, que es la ciencia de ontos, que significa el estudio de los valores, de la ética profesional. Obviamente, este es un punto importante en el sentido de que el médico forense, el médico legista, tiene que tomar muy en cuenta que ese cuerpo, aparte de ser un indicio de estudio para él, es alguien, es un familiar que pertenece y que va a ser entregado el cuerpo a otra persona, a una persona que tal vez esté en un estado de shock por la muerte de esa persona. Entonces, ahí entra precisamente la deontología y los valores médicos y profesionales, porque si lo vemos desde un punto de vista frío, un cuerpo para personas que no tienen los valores puede ser solamente un saco de papas, porque pues ya es un cuerpo que solamente lo que hacen es abrir. Sin embargo, tienes que tener el tacto para poder suturar el cuerpo, para poder limpiarlo, para poder presentarlo y que sea entregado a los familiares. Entonces, es parte precisamente de la ética del médico legal poder hacerlo. Otra de las subdisciplinas con la cual cuenta la medicina legal es la patología, que es precisamente el estudio a través de la sangre para verificar si esa persona no padecía de alguna enfermedad crónica, si no tenía algún padecimiento que se hubiese agravado y que por eso se haya causado la muerte. La traumatología, que es el estudio obviamente del cuerpo en cuanto a los huesos que nosotros tenemos. La psiquiatría, la sexología, la odontología forense. La odontología es una de las más utilizadas por la medicina legal, porque para el reconocimiento de cuerpos, por ejemplo, la odontología lo que hace es tomar pruebas, tomar esas, sí, pruebas le llaman, esas esquemas dentarios para que en determinado momento, si eres una persona que está en calidad de desaparecido o de no reconocido, ellos puedan tener ese elemento de decir, pues a lo mejor es una persona que tenía un diente quebrado, o es una persona que tenía todos los dientes falsos, o es una persona que tenía un diente de oro, un diente de plata, o sea, todas las particularidades que el odontólogo pueda encontrar. Y la toxicología, que va ampliamente ligada con la medicina legal, en el sentido de que es la ciencia a través de la cual se estudian las sustancias del cuerpo. Cuando una persona fallece y le haces una autopsia, aquí lo que se hace es establecer si la persona había ingerido alimentos por lo menos cuánto tiempo, 12 horas antes, 24 horas antes, o si no se encuentra vestigio de alimento alguno, o se había ingerido alcohol, o se había ingerido drogas,
o incluso se le hace toma de muestras de sangre, ¿no? De orina, de jugos gástricos. Entonces, ahí va de la mano precisamente la toxicología con la medicina legal porque establece también alguna circunstancia de la muerte. ¿Cuál es la importancia de la medicina legal? Es colaborar con la abolición de la enfermedad social mundial más importante, obviamente, pues la delincuencia. Acuérdense que pues todo esto tiene su origen en la comisión de delitos. Con la comisión de un delito trae consecuencias, trae repercusiones, trae respuestas. Y esas respuestas que nosotros no vimos, que nosotros no presenciamos, es a través de la medicina legal que tenemos la obligación de poder aclararlos. Por eso es la importancia de la medicina legal y de cómo ella ayuda a la resolución de casos. ¿Hasta aquí alguna duda, Lick? ¿Algo que quiera comentarme, por favor? No, maestra, todo está muy bien explicado. Gracias. Ok, gracias. Bien, vamos a hablar un poco de la historia de medicina legal. Como decía, pues esta viene desde la edad antigua, ha ido evolucionando con el transcurrir de las ciencias, con el transcurrir de las ideas. Se hablaba de Imhotep, que es el primer experto médico legal, hace necesaria la intervención de los médicos como informantes del legislador y de la justicia. El código de Hammurabi. El código de Hammurabi es importante también porque pues es una de las primeras leyes que nosotros tenemos a nivel donde se establece ya la aparición de la medicina legal. Este dice, fija los honorarios médicos y considera la responsabilidad civil del médico. Aquí acuérdense que también tocamos un punto muy importante que es la negligencia médica. Por eso la importancia y la vitalidad de poder contar con un médico legista realmente que esté acreditado y que además tenga claro cuáles son los parámetros bajo los cuales tiene que trabajar, porque si no traen también incurrimos en responsabilidad. Máxime de si estamos adscritos a alguna fiscalía, alguna institución pública, pues nos aplican básicamente la ley al doble por ser funcionarios públicos, ¿ok? Hablamos también del antecedente del Código de Leyes de Hebreas, que es la ley de las 12 tablas. Habla ya de la intervención de la virginidad, la menstruación y del periodo helénico, que es Herófilo y Erasístrato, perdón. Y ya hablamos de las disecciones. Como yo les comentaba anteriormente, la medicina legal tiene técnicas específicas para poder abrir un cuerpo, que puede ser con la línea de en medio, que es la más común, o bien la forma en T, que es abrir aquí, a la mitad de la cara y cuerpo, y aquí hacemos una línea horizontal y abrimos el cerebro. Entonces, esa es la forma en T. Eso ya dependerá de la técnica de cada médico legista. No hay una forma mundial, una forma establecida para poder hacer esa disección de los cuerpos, ¿ok? Bien, y pues aquí ya habla un poco más de historia, no vamos a hablar tanto de esta parte de la historia porque considero que pues eso ya es parte de del conocimiento general que nosotros debemos tener de la asignatura, sino más bien me interesa precisamente establecer cuáles son los conceptos básicos de la medicina legal y cómo ha incurrido y cómo cobra especial relevancia en la situación de precisamente el derecho. Y a continuación ahorita voy a dejar de compartir pantalla un segundo y voy a proyectar un cronotanatodiagnóstico, que es la forma en cómo se especifica y cómo precisamente es el documento que hace que un médico legista pueda llevar a cabo sus conocimientos. Entonces, nada más un segundo en lo que encuentro el archivo para explicarles paso a paso qué es lo que nos piden a nosotros como médicos legistas. Un segundo, nada más, por favor.
Ok, bien. Voy a compartir pantalla ahorita para ir estableciendo estos puntos que son importantes. Ok, primero que nada, ¿cuál es el concepto y la importancia precisamente del cronotanato diagnóstico? Este va a depender de lo que nos esté exigiendo el planteamiento del problema dentro del fiscal del Ministerio Público para poder saber qué es lo que está pasando. ¿Qué puede contener un cronotanato diagnóstico? Data de la muerte en el cadáver reciente, es decir, si la muerte fue hace escasas horas o fue ya con posterioridad. Data de la muerte en el cadáver no reciente, es decir, cuando ya encontramos, pues desgraciadamente, lo que nosotros conocemos como un cuerpo putrefacto. Esto va a depender obviamente de la descomposición del cuerpo y además de la situación de la rigidez cadavérica. La rigidez cadavérica son aquellos moretones que van apareciendo en los cuerpos. Por ejemplo, si un cuerpo tiene demasiado tiempo en forma lateral, pues obviamente estos signos del cronotanato diagnóstico y de la rigidez cadavérica van a aparecer en ese lado donde el cuerpo está pues colocado. Entonces el cronotanato diagnóstico hace eso, ¿no? Poder establecer si se trata de una muerte reciente o no reciente. También si encuentra restos óseos, y aquí pues es donde viene el estudio concatenado con la traumatología, porque acuérdense que incluso pues hay desgraciadamente situaciones en las que encontramos partes del cuerpo en bolsas negras. Entonces, para poder determinar qué tipo de cuerpo es, a quién pertenece, a una mujer, a un hombre, a un niño, a una niña, la edad aparente, la edad cronológica, es necesario la intervención de la traumatología para saber cuánto mide, cuánto pesa, si tiene alguna característica en específico. Entonces, por eso es importante el análisis de los restos óseos para el médico legista. También hablamos de algo que se llama entomología cadavérica o bien también entomología forense. Entomología es el estudio de los insectos que nosotros podemos llegar a encontrar dentro de un cuerpo. Con el transcurso del tiempo, obviamente, pues los jugos gástricos y todo lo que nosotros tenemos en el interior del cuerpo se va descomponiendo. Y esto trae como consecuencia la aparición de lombrices, de gusanos, de moscas. Y aunque parezca muy increíble, esa fauna cadavérica, también le llamamos, esa fauna cadavérica le ayuda al médico legista a saber el tiempo aproximado de la muerte, porque cuando somos pues muy recientes, digamos, no tan alejadas de la época de la muerte, pues primero somos pues gusanitos muy pequeños, ¿no? Y vamos evolucionando. Entonces ya cuando hay la aparición de una fauna cadavérica mayor, entonces significa que el cuerpo tiene más tiempo de muerte. ¿Ok? ¿Qué es el cronotanato diagnóstico? Aquí está el concepto. Dice, es el conjunto de observaciones y técnicas que permiten señalar dos momentos entre los que con mayor probabilidad se ha producido una muerte, salvo la observación directa del hecho. En el momento actual que no existen métodos que sean aislados o en conjunto que permitan establecer con certeza el momento exacto de la muerte. ¿Cuál es la importancia? A partir del establecimiento de la data de la muerte. Primero se pueden centrar las investigaciones policiales, aquí ya entra el estudio del derecho. Se pueden aceptar o descartar alguna coartada en el argumento de inculpabilidad de una persona por hallarse en otro lugar en el momento de un crimen. Se derivan consecuencias económicas relativas a los testamentos y algunas relaciones comerciales, que era lo que decíamos, por ejemplo, en la materia civil y familiar. Y, por ejemplo, dice, pueden afectar al reconocimiento jurídico de la paternidad póstuma. Aquí también podemos hablar de una situación de reconocimiento de paternidad. Precisamente ahí entra la medicina forense, la medicina legal, para poder tener la información para esa situación de poder hacer esas situaciones de
diagnóstico del médico legista. Bien, ¿cuáles son los métodos que podemos utilizar? El método a emplear en cada caso va a depender del tipo de cadáver o del resto de restos que se trate. En todos los casos, la identificación es fundamental, puesto que permite centrar el último momento en el que alguien haya podido verlo con vida. Existen tres posibilidades, lo que hablábamos. Cadáveres recientes, debe entenderse por cadáver reciente aquel en el que la putrefacción no se ha iniciado de forma muy evidente. Cadáveres no recientes, es aquel en el que la putrefacción es ya manifiesta en sus tres primeras fases, y restos cadavéricos son los casos en los que se ha alcanzado la cuarta fase putrefactiva o de reducción esquelética, que era lo que decíamos. Precisamente por eso es importante el hallazgo de la fauna cadavérica para poder establecer el tiempo de muerte. Bien. En este caso, ¿qué podemos encontrar nosotros? ¿Cuáles son las evoluciones de los fenómenos cadavéricos en medicina legal? Podemos hablar de deshidratación. ¿Qué tiene? Disminución de tensión en el glóbulo ocular. Los ojos son muy importantes en este estudio, porque de acuerdo a lo que nosotros encontremos, cuando es reciente la muerte, es importante comentar que nuestro lóbulo ocular está así como lo conocemos, seco, o sea, blanco y seco. Pero cuando ya ha pasado mucho tiempo, cuando ya se trata de un cadáver con descomposición ya más fuerte, lo que hace es que los glóbulos oculares se vuelven acuosos y encontramos ya líquido. Entonces, esto es importante para el estudio de la medicina legal y poder determinar qué tiempo de muerte tenemos ya en el cuerpo. Enturbamiento de la córnea y mancha esclerótica. Mancha esclerótica son los ojos abiertos, ojos cerrados, y dependerá de la posición en la cual se encuentre el cuerpo. Enfriamiento, dice, lo más seguro, mejor, por lo menos inseguro, son las mediciones cavitarias. La temperatura de la superficie corporal en diversas partes y planos, también toma de temperatura es importante. En el momento del levantamiento y posterior comparación en la sala de autopsias, comprobación y evaluación de las circunstancias de abrigo y de los ambientes. Y existen dos problemas añadidos en muchas de las ocasiones: la termomanupercepción y el mantenimiento del cadáver entre el levantamiento y la autopsia. Obviamente esto va a variar de acuerdo a las condiciones en las cuales se encuentre el cuerpo. El cuerpo pues tiene una temperatura normal, una temperatura natural, pero esto dependerá obviamente de las circunstancias en las cuales se encuentre. No es lo mismo encontrar un cuerpo en avanzado estado de putrefacción cuando estás en un lugar con mucho calor, porque esto aumenta y acelera la descomposición, a encontrarlo en un lugar frío, porque lo que hace es que mantiene en gran medida el estado del cuerpo. Entonces, eso ya dependerá de la circunstancia en específico. Lo que hablábamos, la lividez cadavérica, son los moretones que van apareciendo en el cuerpo de acuerdo al tiempo que tenga la persona de fallecida. El inicio se da hasta los 40 minutos, se fijan hacia las 12 horas y la exploración del comportamiento a la vitropresión. Significa cuando tú tocas la piel y deja una mancha, esa es una lividez cadavérica. Si todavía no ha dejado esa mancha en el cuerpo, significa que se trata de una muerte reciente. Pero si tú tocas el cuerpo y dejas una mancha ahí, pues obviamente esto ya es un estado de putrefacción más avanzada. Hablamos de la rigidez cadavérica, es decir, la forma en cómo se puede mover o no un cuerpo. Entre más tiempo pase, más difícil es mover y poder manipular un cuerpo. La fase de instauración en las 24 horas, la fase de estado entre las 24 y las 36 horas, y la fase de resolución, que es ya después de las 48 horas. Este tipo de datos es muy importante para que nosotros podamos conocer cuáles son los aspectos más importantes del cronotanato diagnóstico, porque en nuestra materia de derecho, obviamente, como lo decíamos en un principio, para que tú puedas saber cómo cuestionar a tu perito y cómo tratar ese asunto, es importante de que tú puedas conocer a ciencia cierta estos estándares
probatorios, estos estándares de circunstancias que puedan acreditar, por ejemplo, el tiempo de muerte en un feminicidio, en un homicidio. ¿Por qué? Porque como lo decíamos anteriormente, muchas personas pueden utilizar en la defensa alguna teoría del caso donde digan, es que mi cliente no estaba ahí, es que mi cliente en tal hora estaba con otra persona. Pero realmente si nosotros tenemos acreditado con otras circunstancias, con otros datos de prueba o medios de prueba, esa situación, el cronotanatodiagnóstico es en definitiva nuestra pericial por excelencia, porque nos va a decir sin temor a equivocarnos cuánto tiempo tiene de que falleció la persona. Entonces, de ahí deriva la importancia precisamente de la medicina legal. Como lo decíamos hace tiempo, no solamente aplica para la cuestión penal, sino que también establece situaciones en el ámbito laboral y en el ámbito civil y familiar. ¿Hasta aquí alguna duda, Lick? ¿Algo que quiera comentarme, por favor? Lick, ¿me escucha? Ok, creo que no está la licenciada aquí con nosotros, pero vamos a, a continuar. Bien, precisamente dentro de la asignatura que nosotros estamos viendo y de la importancia de la medicina legal, también se establece el hecho de que pues nosotros tenemos que tener claro cuáles son las circunstancias bajo las cuales el derecho tiene la obligación de ver esa situación de la medicina legal. ¿Por qué? Porque es la forma en cómo los abogados podemos valernos de esa circunstancia que nosotros vemos a través de la medicina legal, ¿sí? Y esa parte es importante porque no todos, a veces en algunas situaciones, podemos saber esa distinción y esa importancia que nos pueden tener. Dentro de la medicina legal también se encuentra algo que se llama lesionología, como su propio nombre lo indica, lo que busca es el estudio de las lesiones, del impacto que tienen, del lugar en donde se encuentran en el cuerpo, de la resolución o la respuesta que se puede tener precisamente derivada de esa lesión. Y aquí me gustaría también incluir algo muy importante que creo que te cambia un poco la perspectiva acerca de la tanatología y pues del transcurso de la vida a la muerte. Es una persona que se llama Elizabeth Kubler. Elizabeth Kubler es una persona europea, una mujer europea que lo que hacía era la aplicación de la tanatología. La tanatología significa, como lo decíamos, el estudio de la muerte. Y ella lo que hacía es, Elizabeth Kubler-Ross, lo que hacía es que trataba de darles a los pacientes por muertes violentas una especie de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son aquellos que lo que buscan es precisamente que la muerte no sea tan traumática. Por ejemplo, si una persona tiene alguna enfermedad crónica y degenerativa, lo que busca obviamente es que sea con una muerte digna, ¿ok? No con una situación de establecer, pues, algo que no sea con apego a los derechos humanos para las personas que se encuentran ya, pues, en una fase terminal de vida, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros podamos tener ese acercamiento también a la tanatología. Elizabeth Kubler-Ross tiene varios libros que hablan acerca de su experiencia. Ella lo que hizo es que en Europa estableció una especie de centros de ayuda, les comento, con precisamente cuidados paliativos, e hizo un estudio de gente que aseguraba que había perdido la vida por unos instantes, ¿ok? Y que pues ellos eran capaces de establecer y de ver las circunstancias de lo que estaba pasando en la vida terrenal cuando ellos se encontraban por algunos momentos privados de la vida, es decir, que habían perdido el conocimiento, la conciencia y dejaba de palpitar el corazón.
esto ya es como un dato curioso, pero es muy, considero que es algo genuino, algo particular, porque nos cambia un poco la perspectiva de decir, bueno, es que todo es por muerte violenta. No, hay un paso que es necesario que nosotros podamos entender entre la vida y la muerte. Al final, como les decía, el médico legista tiene que ser, tener ese tacto para poder hablar con los familiares de una persona que pues tiene estudio, para poder tener esa calidad humana, ¿no? Como les decía, erróneamente a veces pensamos, es que nada más es un saco de papas y lo que hacen es abrirte y estudiarte. No, porque esa persona tenía una calidad de vida, tenía familiares, tenía una forma de vida. Entonces, es importante que nosotros podamos darle ese confort a las personas que quedan con ese duelo. Lick Mendoza, ¿me escucha? Sí, perdón, es que como está lloviendo, perdí un poquito la señal, maestra. No se Disculpa. preocupe, no se preocupe. Lick. Me ¿Algo parece que me quiera interesante. comentar? Sí, fíjese que yo había escuchado sobre la tanatología, pero a mí se me hacía, o yo tenía ese entendimiento de que era más una disciplina pegada a la psicología, ¿no? Ajá. Precisamente por el apoyo que se le da a los deudos o a las personas que se quedan en esa transición de perder a un familiar. Entonces, es interesante también saber que dentro de la formación que llevamos nosotros también tenemos que tener parte de ese conocimiento o de esa materia, ¿no? Entonces, es muy interesante. Sí, yo ya había escuchado de esa materia y de algunas otras que está usted describiendo. La verdad sí se me hace completamente interesante porque no las ubicas dentro de esta carrera, sino que las visualizas en otra y te abren así como que un panorama completamente diferente, ¿no? Pero muchísimas gracias. Ok, sí, eso que les decía de Elizabeth Kubler-Ross, la verdad es que es una técnica que utilizaron precisamente cuando le digo que tengo esa experiencia ya en el CEMEFO de aquí del estado, porque cuando tú vas a un CEMEFO, lo primero que piensas es, pues huele feo, está feo, es un lugar pues donde pues es un poco traumático en una primera instancia tener ese contacto con los cuerpos, ¿no? Pero este doctor que nos dio la bienvenida al CEMEFO sí nos cambia un poco la perspectiva al decir es un paso de la vida a la muerte, independientemente de la creencia que nosotros tengamos, ¿no? Es un paso de la vida a la muerte donde además ese tanatólogo tiene la responsabilidad de actuar con base en valores que le son establecidos y además de cumplir con las reglas de que el cuerpo esté perfectamente bien cuando lo entreguen con las familias, con las personas que quedan en ese duelo, ¿no? Muchos desgraciadamente piensan, es que ya pues es un cuerpo y porque pierden esa sensibilidad, desgraciadamente, ¿no? Pero nosotros como estudiosos del derecho debemos de saber que el objetivo de la tanatología es precisamente ayudar a la medicina forense para que también nosotros podamos responder por las víctimas indirectas, como hablábamos en la clase anterior, ¿no? También es responsabilidad del Estado poder establecer y poder cumplir con la observancia de los derechos humanos de esas víctimas indirectas que quedan en el desamparo, desgraciadamente a veces, por la pérdida de vida de algún familiar. No la escucho, no la escucho. Perdón. Listo. Entonces, maestra, ¿esto quiere decir que en algún momento nosotros también podríamos tener contacto con un médico forense? O sea, no sé si sea Así lo es. mismo, pero veo que sí que está como que relacionado, ¿no? Entonces, en algún momento también nosotros se podría llegar a tener contacto con un médico forense o un médico legista, que no sé si sea lo mismo. Claro, sí, sí es lo mismo. Lo que le comentaban es que nada más le cambian el término. Forense le llaman porque es fuera de, o sea, es definitivamente es una ciencia que se aplica en el campo, no es una ciencia de escritorio, o sea, el deber del médico pues está en el campo, ¿no? A lo que voy es que, por ejemplo, como abogados, ya sea hablando de manera particular, como defensores, como asesores, como ministerios públicos, en determinado momento, de acuerdo al hecho en el cual nosotros estemos conociendo, si hablamos de un homicidio, de un feminicidio, es necesario que nosotros podamos conocer por lo menos las bases de la medicina forense
¿Para qué? Para efectos de saber cómo vas tú a acreditar las causas de la muerte, el tiempo de la muerte, para establecer una línea del tiempo, porque en muchas ocasiones los probables responsables pueden decir, es que yo no estaba en la escena del crimen, es que yo no estuve en el lugar. Pero si el médico legista te dice fue a causa de un golpe que le dio en la cabeza, tenía 3 horas de fallecida, de acuerdo a la rigidez cadavérica, de acuerdo a las livideces cadavéricas, y además encontramos que fue violentada sexualmente, entonces ahí viene ya el juego del abogado, porque tiene que acreditar esas circunstancias que le está diciendo el perito, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos tener en cuenta esas circunstancias de que podemos acceder y tener conocimiento a través de nuestros peritos. Entonces, en algún momento nosotros podríamos no estar de acuerdo con un dictamen que dé un médico legista. Así es. Nosotros podríamos hacer, no sé, poner una objeción, no sé cuál sería el término legal. Sí. Ajá, oponernos. Ajá, de que decir, o sea, el médico legista da un dictamen y a lo mejor nosotros, por el conocimiento que se podría tener también por la materia, por el caso, podríamos también nosotros decir, sabes que no estoy de acuerdo y pedir, ¿cómo aplicaría en ese caso? ¿Sería pedir una segunda opinión? Ajá. ¿Cómo sería en ese caso? Aquí dependería de qué juego esté jugando usted, en el sentido de que, bueno, más bien qué papel esté jugando usted. Si es, por ejemplo, como Ministerio Público, obviamente los médicos legistas generalmente están adscritos a la Fiscalía. Aquí lo que hay que tener en cuenta siempre es la acreditación del perito, como decía. No basta simplemente con la profesión, o sea, tiene que ser un médico legista, un médico para empezar con cédula, una persona que acredite la experticia, es decir, que tenga 5 o 6 años en la materia y que además tenga esa especialidad de médico legista. Porque si no, como ministerios públicos tenemos que estar conscientes que ese dictamen lo puede tirar la defensa, porque no cumple con los requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, si por ejemplo estuviéramos del lado de la defensa y nosotros sabemos que el Ministerio Público está presentando un perito deficiente, lo podemos tirar y además ofrecer nuestro propio perito, que pues sería un médico legista o, sí, un médico legista particular, pero aquí también hay que acreditar las mismas circunstancias. Lo que se le barrió al Ministerio Público, nosotros lo tenemos que tener bien acreditado. Por eso es un poco más complicado cuando una persona está privada de su libertad, que pueda obtener su libertad a través de peritajes. ¿Por qué? Porque son peritajes costosos, ¿no? La persona generalmente tiene que estar especializada para que no corra la misma suerte del Ministerio Público, que puedan tirar ese dictamen, esa pericial. Y también tenemos que tener la astucia, la habilidad como abogados de poder hacer un cuestionamiento real. Es decir, si tú sabes que la muerte depende de la lividez cadavérica, la rigidez cadavérica, la característica deontológica de una persona, entonces tú tendrías que cuestionar precisamente a ese perito, tener esa astucia de poder preguntarle cosas reales. Si en la audiencia la persona no te da realmente un concepto claro de lo que estás preguntando, pues obviamente al juez le queda claro que no es una persona apta. Ahorita me vino a la memoria un caso que hubo hace poco en la ciudad de Mérida, no sé si lo escuchó, de un chico que, que estuvo detenido, se presumió que lo violentaron dentro de los separos, hubo un dictamen médico, hubo un dictamen pericial, pero la familia no estuvo de acuerdo y creo que después hubo una segunda autopsia donde ya se dieron a relucir otras cosas y donde dices, wow, o sea, cómo se pudieron pasar por alto ciertas cosas, o cómo es donde viene a la plática lo que tenemos en la clase anterior, ¿no? La falta de confiabilidad que a veces te dan las autoridades, porque se supone que la autoridad es la que te debe de dar justicia, ¿no? No tienes por qué estar tú buscando la justicia, sino la justicia te la debe de asegurar como tal. Entonces, sí, me vino ahorita a la mente eso, de que sucedió ese caso, porque el chico salió, después falleció y creo que
las autoridades dieron un dictamen, pero la familia no estuvo de acuerdo con ese dictamen. Entonces sí se hizo un show que después se hizo muy mediático, pero ya a la pos ya no supe cómo finalizó eso, pero es como eso, si después se puede tirar Pericial. Una pericial. un Una dictamen pericial, ¿no? sí, Ajá. un dictamen pericial. Sí, en determinado momento, por ejemplo, en la cuestión civil generalmente pasa, en penal, ¿no? En civil sí, sí, las partes ofrecen a su perito, pero como obviamente no van a estar de acuerdo, el juez lo que hace es nombrar un tercero en discordia. Es decir, un perito tercero en discordia es que no está, en teoría, con ninguna de las partes. Es un perito ajeno. Es Y a decir, favor y en contra, ¿no? O sea, neutral. así es, se supone que en el deber ser no está ni a favor ni en contra y da su propia versión. Y ya de acuerdo a la resolución que se acate, ya sea a la defensa o al Ministerio Público, pues ya es el juez el que toma la determinación. Y Entonces, esa tercera en discordia, ¿quién lo dictamina o quién lo determina? el juez. O El sea, juez. él dice, pero él puede decir, tal persona va a ser la Sí, tercera. así es, el tercero en discordia. Sí, él busca instituciones públicas que puedan apoyarlo en ese aspecto, auxiliarlo y le dice, bueno, las circunstancias están así, esta es la conclusión de un perito, esta es la conclusión del otro perito, ¿tú qué piensas? Okay. Sí. Muchas gracias, maestra. Así debe ser. Bueno, entonces de mi parte sería todo. También nuestra materia es bastante amplia, es muy bonita, es muy bueno conocerlo porque nos da otra perspectiva, otro panorama de esta circunstancia del derecho. En conclusión, la medicina es un auxiliar del derecho para esclarecer casos en específicos de muertes o de alguna otra circunstancia dudosa. Y pues nosotros como estudiantes tenemos esa responsabilidad de poder saber de qué nos podemos auxiliar en determinado momento para la resolución de un caso. Igual nuestra materia fenece el 24 de abril para seguir avanzando en nuestras actividades y que no haya dilación al momento de la calificación. ¿Ok? Bueno. Muchas gracias. No, para servir. Entonces igual este video lo voy a subir a la plataforma para que ustedes puedan consultar. Le agradezco mucho. Que tenga buena noche. Hasta luego, un gusto.